reparar inodoro que sigue corriendo. Esto es plomería casera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los propietarios pueden hacerlo por sí mismos, ahorrando dinero. Propietarios, es una gran oportunidad de economizar. Plomeros, es una habilidad valiosa para aprender, ya que aquí pueden obtener buenos ingresos. Atienden y satisfacen a sus clientes, ¿cierto? Haz lo correcto, enséñales mientras lo haces y podrás ser su plomero de por vida. De eso se trata todo esto. Así que en este video voy a mostrarte la manera correcta de reconstruir completamente un inodoro. Así es como evitas que un inodoro se siga llenando de agua. Quédate hasta el final porque voy a revelarte un gran consejo que hace que esto sea algo muy útil de saber. Lo primero que haremos, voy a suponer que ya has alcanzado la llave de paso aquí abajo y has cortado el agua. Ya has desconectado la línea de suministro. Ya vaciaste el tanque. Ahora para hacer eso simplemente vas a jalar la cadena, levantar la válvula de descarga. Eso va a bajar el agua hasta aquí. Luego vas a tomar tu esponja, aspiradora de líquidos, lo que tengas. Vas a limpiar el interior para que quede bien seco. A mí todavía me gusta poner una toalla justo aquí. Te digo por qué. Cometí el error una vez. No tenía una aspiradora de líquidos conmigo. Así que lo que hice fue literalmente desmontar todo. Y pensé que podía sacar el viejo y poner el nuevo rápidamente. Nunca hacer un desastre. Pues sí, lo hice. Se acabó y quedó muy alto en la válvula de descarga. Así que cuando intenté sacarlo, el otro no entraba y terminé con un montón de agua por todo el suelo del baño. Así que ahora lo que hago es asegurarme de usar esa esponja, trapo, lo que tenga. O si tengo una de esas aspiradoras de líquidos, simplemente meto la mano y la vacío hasta secarla. Entonces, supongamos que todo está seco y hemos quitado la tapa. Como sabes, tienes la válvula de llenado por aquí. Cuando esto baja, permite que el agua se llene. Cuando sube, eso es lo que lo detiene. Y el nivel del agua siempre está por debajo del rebosadero. Esta es tu válvula de descarga. La razón es que cuando jalas la palanca del inodoro, levanta la tapa y deja que el agua fluya hacia abajo. Eso permite que pase al tazón. Ahora, la tercera parte de la que vamos a hablar es la aleta. Esta es la parte más sencilla de cambiar. Entonces, lo que haremos primero es desmontarla. Siempre les digo a las personas que examinen el anillo aquí, chequeen si el cloro o cloramina han dañado el caucho. Además, toquen el borde dentro de la válvula de descarga, donde podría haber una fuga. Si ven agua corriendo hacia el inodoro, seguramente la fuga es por ahí. Y si la válvula de llenado se activa constantemente, puede ser por una pérdida de agua o porque está dañada. Ahora hemos retirado el flotador. Lo que haremos a continuación es extraer la válvula de llenado. Lo que voy a hacer ahora es voy a usar mis llaves inglesas. Y aflojaré justo aquí la tuerca de abajo. Ahora retiraré esta tuerca. Desconectando el tubo de llenado, lo que hago es sacarlo hacia arriba. Esto es lo que les mostré hace un momento. La válvula de llenado es genial porque es una válvula que corta el agua. Así que aquí siempre tienes presión de agua completa. Pero cuando esto sube a un cierto nivel y lo detiene, hay una válvula aquí arriba que lo cierra. Así que es un cambio muy sencillo. Ahora tengo el inodoro con la parte trasera abierta solo para poderles mostrar desde adentro. Pero amigos, esto es algo que cualquier propietario y cualquier plomero realmente pueden hacer en poco tiempo. Algo que les diré es que van a meter la mano desde arriba. Tengan mucho cuidado porque yo estaba entrado solo para cambiar una válvula de llenado antes. Y de hecho, rompí esta pieza justo en la parte inferior de la válvula de descarga. Tuve que cambiar toda esta pieza. Y como verán en un momento, eso lleva un poco más de tiempo. Así que ahora podríamos cambiar fácilmente la válvula de llenado y el flotador. Esto es lo que yo como plomero considero una reconstrucción menor. Cambias todo por dentro excepto esta pieza porque es más difícil de sacar. Entonces, lo que haremos es... Recuerda, ya está completamente drenado. Lo que vamos a hacer es poner una llave ajustable justo aquí en el... Y ahora, vamos a aflojar estos tornillos que están sujetando el tanque al inodoro. Salen muy fácil, pero recuerda, tienes una arandela arriba para asegurarte de que el agua no se filtre. Si tienes una fuga entre el tanque y la taza, esa podría ser parte de la razón.
Y cuando lo aflojes suficiente, simplemente deshazlo a mano. Ahora llega la parte que es realmente divertida. Es realmente la pieza que estamos cambiando. Aquí tienes una junta para sellar y luego tienes una tuerca muy grande que sujeta la válvula de descarga al tanque. Así que ahora vamos a quitar la válvula de descarga. Ahora, tengo mis grandes pinzas porque aquí tenemos una gran tuerca de plástico. Puede que como propietario no tengas unas de estas, pero es algo en lo que podrías pensar invertir para tener en casa. Como plomero, definitivamente necesitas un gran juego de pinzas como estas, porque de vez en cuando te vas a encontrar con una tuerca grande. ¡Tienes que desmontarla! Es la mejor forma de hacerlo. Odiaría intentar esto con una gran llave para tubos ahora. Tener estas pinzas para canales a mano es genial. Ahora, esto es realmente la válvula de descarga. Recuerda, te dije que este es el borde que, cuando empieza a tener una muesca o a desgastarse, el agua puede filtrarse muy fácilmente por aquí. Ahora, tiene un sello de goma aquí abajo para que, cuando está colocado, selle completamente. Así que vamos a volver a instalarlo, porque yo sé, esta está buena. ¿Pero cuándo? Es hora de volver a colocarlo. Primero, asegúrate de que la longitud sea la misma que la de la pieza que sacaste. Así no tendrás que cambiar todo lo demás que está ahí. Métele, alíñalo, verifica que la goma esté bien. Ajustado y cómodo, pero no tiene que estar extremadamente apretado. Lo suficientemente ajustado para que no se mueva, como lo tengo aquí, y lo bastante para que el caucho se estire hacia abajo y selle bien en la parte inferior. Ahora en este punto puedes tomar tu empaque y colócalo, asegurándote de que suba completamente. Esto es lo que sella el tanque con la taza, así que cuando tiras de la cadena, el agua no se sale y gotea alrededor de aquí abajo. Por eso tengo mucho cuidado de siempre asegurarme de que esto rodee completamente la tuerca y que suba en la válvula de descarga lo más que se pueda. De esa manera, cuando lo vuelva a colocar en su posición, se alinea muy bien. Ahora, hay tanques que tienen 3 agujeros, así que si estás reemplazando la junta y todo eso, quieres asegurarte de tener un nuevo juego de tornillos para todo. Ahora, solo estoy desmontando este y volviéndolo a armar, así que sé que estoy bien, pero asegúrate de mirar adentro. Y una cosa que recomiendo es tomar una foto del interior de tu tanque antes de ir a comprar las piezas o de pedirlas en línea. Así sabrás que estás obteniendo la válvula de descarga correcta para tu inodoro. Ahora que tenemos todo armado, vamos a montar de nuevo el tanque y la taza. Así que recuerda lo que te dije. Tienes tu arandela de goma aquí arriba. Ahora, como ven, sigue flojo. Entonces lo que harán: ajuste la llave perica donde necesite. Asegura bien esa tuerca y después aprieta el tornillo desde el interior. Ahora, lo que prefiero hacer: observa el borde frontal y verifica si el tanque está tocando la taza. Debería tocarla, pero apenas. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque si aprietas demasiado vas a romper la porcelana. Entonces, lo que me gusta hacer es sujetar un lado con la mano, apretarlo, luego sujetar el otro lado con la mano, apretarlo. Y después volver al primer lado y comenzar a ajustarlo poco a poco. Ahora, cuando miras de frente, hay literalmente un borde en el filo frontal de la taza y el tanque debe asentarse sobre él. Eso es lo que va a evitar que se tambalee. Y por eso, como ves, esto no sería nada bueno. Ahora que lo hemos vuelto a poner, vamos a meter el relleno. Válvula y vuélvela a colocar. Recuerda 2 cosas importantes. Asegúrate de que la palanca de ajuste esté al lado accesible para ajustarla sin problemas. Además, verifica que todo esté a la altura adecuada, para que al cortar quede bajo la válvula de desbordamiento. Todo parece correcto como está.
También asegúrate de que la parte superior de la válvula esté por encima del punto de referencia aquí mencionado. No quieres que el agua cubra esto, así que me gusta la altura a la que estamos justo ahí, para que podamos volver a armarlo. De nuevo te encuentras con una tuerca de plástico. Debes apretarla, pero no con excesiva fuerza que pueda causar una rotura. Tomamos nuestro tubo de llenado, lo colocamos de nuevo en la posición donde el agua se rocía dentro del rebosadero. La última pieza que tenemos es la válvula de descarga. Y esta es una que realmente necesita cambiarse con frecuencia para evitar que tengas un inodoro que esté corriendo sin parar. Chicos, cuando abran la llave del agua, hagan un par de cosas. Primero, asegúrense de que no haya fugas en la base. Si quitaron la válvula de descarga, podrían tener una fuga ahí y no quieren arruinar su piso o el de un cliente. Lo otro es, asegúrense de que antes de poner la tapa, abran la llave, dejen que se llene. No quieren que el agua llegue al tope del tubo de desbordamiento y quieren asegurarse de que esto se cierre como debe. Normalmente le doy 3 o 4 descargas solo para observarlo, para asegurarme de que está funcionando como debe. Y también revisen por debajo. Hay agua que no debería estar ahí, así que muchachos, así es como se ve la válvula de descarga. Y esta se ve diferente a la que está instalada. Ahora, lo principal es asegurarse de que las roscas que pasan por el inodoro sean más o menos del mismo tamaño, porque quieren que la tuerca selle bien y la junta de goma también. La idea principal es que al jalar la palanca, esta suba y deje pasar el agua para que haga la descarga como debe. Recuerden, quieren asegurarse de que este tubo sea más o menos del mismo tamaño. Entonces, si es demasiado largo, como pueden ver, sería este. Querrían cortarlo a la longitud adecuada para asegurarse de que todo esté bien en esto. Ahora, esta es una nueva válvula de llenado, y así es como viene en diferentes piezas. Y estas también son ajustables. Así que como pueden ver, esta es un poco más alta que la otra. Entonces lo que yo haría es subir esa pieza y hacerla un poco más baja. Y asegúrense que la asegure de nuevo. Así al colocarla, puedo ajustarla a la altura deseada, deslizar el retenedor hacia abajo y fijarlo. Así sé que está correcto. Ahora, siempre que mantenga esa altura, todo debería funcionar perfectamente. Las piezas a desmontar incluyen un sello de goma, que va aquí para sellar. También hay una arandela cónica por si necesitan una nueva en su línea de suministro, en la base del mecanismo de llenado. Además, incluye 2 tuercas de fijación. Chicos, necesitarán guardar estas cosas para su inodoro, incluyendo un adaptador nuevo que sostiene el tubo en la parte superior de la válvula de desbordamiento. Además, tienen un tubo nuevo, ya que los antiguos pueden volverse frágiles y gotear. Esto asegura que el agua fluya correctamente. La última pieza es la válvula de descarga, disponible en muchos lugares, pero esta fue pedida especialmente para su inodoro y garantizar su adecuación. Existen válvulas de descarga universales que funcionan muy bien. Antes de empezar a reparar su inodoro, asegúrense de tener todas las piezas necesarias. Como mencioné, tomen una foto del interior del tanque para pedir las piezas correctas, lo que facilitará el trabajo. Además, recuerden mi consejo. Anoten el número de parte del interior del tanque para contactar al fabricante y obtener las piezas adecuadas para su modelo específico de inodoro. Muchas de estas piezas tienen garantía, por lo que podrían enviarte sin costo una nueva válvula de llenado, flotador, válvula de descarga o lo que requieras. Si no son gratis, al menos puedes adquirir las piezas adecuadas en línea. Así, al reparar tu inodoro, sabrás que cuentas con los componentes correctos. Si has intentado alguna vez arreglar uno con piezas equivocadas, ya sea que funcionara o no, te agradecería que compartieras tu experiencia en los comentarios. Espero que estos videos sean de provecho, tanto para quienes deseen mejorar en plomería como para propietarios interesados en economizar en reparaciones. Soy Roger Wakefield, el AP líder y plomero experto. Nos vemos en el próximo video. Que no te arrastre la corriente.